la clase de los epitelios. Entonces vamos a comenzar a transmitir de una vez. Tengo demasiadas cosas abiertas. Eso es potencialmente malo. Vamos a cerrar primero algunas. Esta no. Esta sí. Que después me enredo con tanta cosa abierta. Y vamos a ver lo que teníamos nosotros preparados para la clase de hoy. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí vamos a transmitirles. Hay dos personas esperando. Perfecto. Ahora sí. ¿Listo? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, entonces hoy sí vamos a comenzar con el curso per se de histología, porque la verdad es que todo lo que nosotros hemos discutido hasta el momento era pura biología celular y algo de biología molecular. Y ahora sí vamos a comenzar a hablar un poquito sobre los tejidos, un poquito bastante. Entonces vamos a discutir ciertas cosas que quizás ustedes conocen, pero con la clase de hoy compensarán. Bueno, no la clase de hoy, con el módulo este, porque realmente es una clase larga dividida en tres porque es mucho material para una sola clase y aparte yo de cansarme dándola es demasiado y no entra, ¿no? Entonces yo decidí, con la experiencia que tengo dando este curso, que quizás era mejor idea segregarla en tres clases. Pueden ser dos quizás, pero la mala chance que sean tres. Y creo que se puede, es más fácil. Bien. Alguna vez nosotros cuando discutíamos las generalidades de este curso, hablábamos que al final del día todos nuestros órganos y sistemas están constituidos de mayor o menor medida de los tejidos principales básicos, que son los epitelios, el tejido conectivo, el músculo y o el tejido nervioso. Dentro del tejido conectivo también encontramos el tejido hematolinfoide, que en su momento lo vamos a conocer con la clase de la sangre y de la hematopoiesis. Entonces dijimos que estos tejidos todos tienen una función específica, ¿ok? Por eso que son tejidos que son bien diferenciados y que la combinación de estos distintos tejidos es lo que constituía eventualmente lo que nosotros conocemos, así a grosso modo, como los órganos, ¿ok? Entonces, aquí le resume aquí el libro las grandes familias de los tejidos. Por ejemplo, el epitelio o los epitelios son tejidos de revestimiento, tejidos que recubren cavidades y recubren superficies y también tejidos que cuando veremos más adelante, tejidos que se especializan en la secreción, sobre todo la parte de las glándulas. Tejido conectivo que da soporte y el músculo y el tejido nervioso lo conoceremos en su momento. ¿Saben ustedes esta imagen a la derecha qué tinción es? De masón, profe. Sí, es una tinción de masón. ¿Y lo azul que está tiñendo o qué debería teñir? El colágeno. Oh, está muy bien, de hecho estoy de acuerdo. Colágeno, tejido fibroso. Perfecto, no tengo más nada que aportar. Me respeta más que aportar que realmente es tricrómico de masón, pero bueno, ya eso es exquisitez. Y el epitelio lo tiene rojito. No recuerdo cuándo fue la última vez que me contestaron esa pregunta. Está bien. Bien. En su momento discutiremos qué hace el tejido conectivo, también discutiremos qué hace el tejido nervioso y qué hace el músculo. Por el momento sí hablaremos en su momento de dos conceptos que a veces se usan de forma indistinta, pero que cada uno tiene su propia connotación desde el punto de vista histológico y, ¿por qué no?, desde el punto de vista fisiológico. Por ejemplo, a veces hablan de que el parénquima del órgano o el parénquima de un órgano. ¿Qué es el parénquima? El parénquima es la parte funcional del órgano, o sea, el tejido que es funcional. Y también hablamos del estroma del órgano. Por lo general, o así de forma práctica, el estroma es el tejido que da sostén a ese órgano, ¿okay? Como si fuera el andamiaje, y el parénquima es el tejido que es la parte funcional. Entonces son dos conceptos importantes porque a veces hablaremos de que no, que el parénquima pulmonar, que si el parénquima hepático, que si el estroma del hígado, hablaremos de esos conceptos y es importante que usted tenga más o menos claro esto, a qué se refieren ellos. No son lo mismo, no son lo mismo. Bien, desde el punto de vista
funcional y morfológico, el epitelio, o también le pueden llamar tejido epitelial, pero me gusta más decir epitelio porque tejido epitelial, la parte que es más largo, son dos palabras y realmente no es práctico, va a estar constituido por células que al final del día son células poligonales, que la morfología varía sí, pero por lo general son células poligonales cuya mayor característica es que se adhieren fuertemente unas a otras. Esa quizás es la característica más importante del epitelio. Tiene muchas características, pero quizás la más importante es que las células se adhieren fuertemente entre sí. Y es esa adherencia de célula a célula lo que hace que el epitelio tenga su función, que es su función de revestimiento. Por ejemplo, toda tu piel está recubierta por su capa de epitelio. Si tú tratas de agarrar tu piel y tratas de arrancártela, no vas a poder, claro, a menos que use la suficiente fuerza, porque tu piel está hecha para protegerte del medio externo, gracias a esas uniones fuertes que existen célula entre células. Recuerda que no solamente recubre lo externo, también recubre lo interno. Y te vas a tu cavidad oral, todo lo que recubre tu boca es epitelio, bajas a la faringe, eso es epitelio, bajas al esófago, eso es epitelio, y todo el tracto gastrointestinal, eso es epitelio. Todos los conductos que te ocurran, por no decir todo, pero la gran mayoría, porque hay ciertas excepciones que después discutiremos, todos tienen epitelio, los vasos sanguíneos, los uréteres, todos esos conductos, esas estructuras tubulares, todas están revestidas de epitelio. ¿Ok? Probablemente usted ya vio en su clase de anatomía, o probablemente no, que los órganos internos toracoabdominales están divididos en sus respectivas cavidades. La cavidad más grande o la más conocida de estas es la cavidad abdominal, donde residen ciertos órganos abdominales, ¿no? O sea, esos órganos, más que la cavidad abdominal, existen dentro de la cavidad peritoneal. Aquí no, peritoneal cavity. Peritoneal, porque esos órganos no es que están existiendo así, encima dentro de su barriga, no. Ellos, es como cuando tú te agarras una bolsa del súper. Ah, mira, tengo esta bolsa del pan, que fue lo que comí antes. Esta bolsa del pan, no es que el pan está por ahí desperdigado, ¿no? El pan está recubierto de su respectiva bolsita. Entonces, el ejemplo sirve, es gallo, pero sirve. Imagínense que el pan son los órganos, el hígado, que si la parte del colon, el estómago, el que más le guste. Y lo que recubre por fuera, la bolsa está de plástico, es el peritoneo. ¿Okay? Todos los órganos viscerales, ahora hay excepciones, porque tú sabes que hay órganos intraperitoneales y otros que son retroperitoneales, eso lo conocerás en anatomía con más calma, yo no doy ese curso, pero existe por así decirlo, un recubrimiento externo, que se llama el peritoneo. ¿Ok? Algo similar ocurre con el corazón. El corazón está dentro de una cavidad, la cavidad pericárdica, que también está recubierto por su membranita, que es el pericardio, y lo mismo ocurre con los pulmones. Están dentro de su cavidad, que se llama la cavidad pleural, y que a su vez está recubierto por fuera por su pleura. ¿Okay? Son unos conceptos importantes. Entonces, tanto el pericardio como la pleura, como el peritoneo, se llaman las serosas. ¿Ok? Son las superficies serosas que recubren estos órganos. Histológicamente, esas superficies serosas están constituidas por un tipo especial de epitelio que se llama el mesotelio. ¿Okay? Apunten eso. Esto ya lo dije, que recubren las cavidades. Y una cosa importante de este epitelio, que aparte de otras funciones de recubrimiento, tiene una función parcial, de ser barrera. ¿Ok? Barrera que permite el paso de sustancias dentro y fuera del epitelio. O sea, también tiene esa función. Eso lo vamos a discutir o integrar más adelante a lo largo de la clase. Ok, una cosa importante, no todos los órganos abdominales están dentro del peritoneo. Hay unos que son retroperitoneales, pero bueno, ya les dije, usted conocerá eso más adelante. Importante que tengan este concepto claro hasta este punto de, por lo menos, este curso. Entonces, ya dijimos que el epitelio recubre o cubre todas nuestras superficies. El mejor ejemplo es el epitelio de la piel, que es la epidermis, perdón. También nuestros epitelios sirven para absorber, en el caso del epitelio del intestino en general. Son epitelios con la función de absorber. Por ejemplo, esta agua que yo me estoy tomando,
deliciosa. Esta agua se absorbe en parte en mi intestino delgado y otra parte en el colon. Y la otra parte que se desecha, pues, es la que se desperdicia, se desecha, mejor dicho, ¿no? Con parte de las heces, ¿no? Claro, si yo me agarro y me tomo todo el tanque de agua, obviamente no voy a absorber toda. El cuerpo sabe hasta cuándo debe absorber y hasta cuándo debe eliminar. Por ejemplo, ahorita que pase mucho tiempo yo esté aquí parado, eventualmente voy a comenzar a sudar. Por eso fue que abrí las ventanas. El paso no las abrí, me da un calor aquí del diablo. Bueno, ese sudor viene gracias a mis glándulas sudoríparas, como estas que están aquí. Las conoceremos en su momento. También la cara se me va a comenzar a poner grasosa, porque en mi cara yo tengo glándulas sebáceas que proveen ese sebo que, a pesar de no ser estético, tiene su función, perdón, y nosotros lo conoceremos más adelante cuando vemos la clase de la piel. Este que está aquí es el epitelio intestinal, estas son glandulitas de estas sudoríparas, ecrinas, entre otras que después conoceremos. Esto que está aquí es la epidermis que reviste la piel. Esto que está aquí son los túbulos renales. Es para que usted vea que sí, todo es rosado y todo es morado. No tengo discusión contra eso. Pero hay distintas morfologías de epitelios, a su vez con distintas funciones. Y eso nosotros lo iremos aprendiendo e integrando a lo largo de esta clase y, ¿por qué no?, de este curso. Después conoceremos otra división especial, son las epiteliales con funciones específicas. Por ejemplo, están las miopiteliales y están ciertas células epiteliales que captan estímulos externos. Por ejemplo, cuando hablemos de la cavidad oral, de la boca, de la lengua, en la lengua hay papilas gustativas. Vamos a ver que esos son epitelios especializados. Y cuando hablemos de respiratorio, cuando hablemos de la cavidad nasal, ahí está el epitelio olfatorio, que es este epitelio estratificado. Bueno, es un epitelio especializado en captar pues los olores. ¿Ok? Pero eso lo vamos a integrar en su momento, para que usted vea la diversidad que hay de epitelios, cada uno con su función específica. ¿Ok? Bien. Vamos a entrar un poquito en las características de los epitelios. Y una cosa importante antes de hablar de los epitelios, quizás es un concepto que ya usted conoció en su clase de biología o quizás en su laboratorio de biología, es que los epitelios se pueden clasificar en base a su morfología, o sea, en base a su forma. Y nosotros tenemos entonces epitelios escamosos, que las células son aplanaditas, pues supuestamente dice que parecen como las escamas de los pececitos. Tenemos epitelios cúbicos, en inglés es cuboidals, pero yo pongo cuboidales, pero realmente en español es mejor cúbico. Creo que es la traducción literal más adecuada. El epitelio cúbico, la morfología es tanto ancha como alta. Son células cuadraditas. No es que son un cuadrado perfecto porque no existe tal cosa como la perfección absoluta desde el punto de vista geométrico, pero sí son células tanto anchas como altas y el núcleo es redondo central. El núcleo de la escamosa es aplanadito. La llaman epitelio plano, por cierto. Y tenemos las células cilíndricas o columnares que son más altas que anchas. Por eso que llaman así, también la llaman columnares. Y los núcleos también son así un poco más alargaditos. ¿Okay? Entonces, es para que usted conozca las morfologías generales de los epitelios y que cada uno de los núcleos acompaña este tipo de morfología. Por supuesto, esto lo iremos integrando rantan a lo largo de la clase. Por ejemplo, este epitelio que está aquí es un epitelio donde las células son más altas que anchas. Entonces, este es un epitelio cilíndrico. Entonces, tú verás que los núcleos, algunos son como gorditos como este, pero otros sí son alargados como este. Si las células son alargadas, lo lógico es que el núcleo sea también alargado. Entonces, sin duda alguna, yo puedo decir que este es un epitelio cilíndrico o columnar. A mí me gusta más la palabra cilíndrico. Después hablamos de la estratificación, o sea, de las capas, pero recuerde usted que estos epitelios deben ser de una sola capa. ¿Qué ocurre? Recuerden ustedes que nosotros estamos viendo aquí algo que en realidad es en 3 dimensiones convertido en 2 dimensiones. Entonces, al momento de realizar los cortes, que yo asumo que eso es algo que usted conoció o conocerá en su clase de laboratorio, la alineación de los planos nunca puede ser perfecta. Y entonces eso da la falsa percepción de que los núcleos están estratificados, ¿ok? Pero eso no es así.
Es un artefacto falso de estratificación. Aquí esto es un epitelio de una sola capa. Yo creo que no, en esta clase no hablamos de la estratificación, pero bueno, es para que tengan ese concepto claro hasta el momento y eventualmente lo volveremos a discutir en su momento. Este que está acá es un clásico epitelio escamoso, ¿ok? Ves que las células son poligonales, ves que tienen bordes bien definidos, ¿ok? Bordes bien definidos y los núcleos son así como si tú agarraras a este mouse y ¡plá!, lo aplanaras, o como si agarraras un huevo y ¡plá!, lo aplastas. Un núcleo aplanado, no todos son morfológicamente idénticos, pero son núcleos aplanados que la literatura define como poliédricos o poligonales, ¿ok? Retomando la lección de la clase anterior, estos núcleos tienen nucleolo, tienen básicamente más eucromatina y tienen algo de heterocromatina, porque estos núcleos son activos en la síntesis de queratina, ¿ok? Mientras que acá, esta cosa que parece una rosca de Navidad, son túbulos, ¿no? Lo que pasa es que son túbulos cortados desde el punto de vista transversal. Por eso es que se ven así. Es como si tú agarraras, no tengo nada aquí así tubular. No sé qué tengo yo aquí en mi escritorio tubular. Bueno, como si agarrara esta cosa de los lentes. Esta cosa es cilíndrica, si la veo así. Pero si la agarro y la corto así y la veo de acá arriba, así como lo ven ustedes, es como redondita, ¿no? Bueno, más o menos eso es lo que usted está viendo en la imagen que le estoy presentando yo. Con túbulos renales, ¿ok? Túbulos renales. Entonces, estos túbulos renales tienen células que son tanto anchas como altas. Claro, el asunto no es de que perfectamente cúbico, pero definitivamente no es así, ¿ok? Y los núcleos son sobre todo redondos. Entonces, este es el clásico epitelio cúbico, que lo encontramos en varias partes, pero hasta este punto de la clase, usted sabe que lo encontramos en los túbulos renales, o sea, en el riñón. Un poquito más de agua para poder seguir hablando. Y que intenté echarle hierbita de menta al agua y a veces se cuelan algunos y me los trago. Otros no. Bien. Los epitelios no están por ahí regados ni existiendo por sí solos. La mayoría, algunos son las excepciones. El epitelio, por lo general, se encuentran anclados a un tejido conectivo debajo de él. Debajo de él está el tejido conectivo, ¿no? Eso lo pueden ver perfectamente en la imagen de acá. Tienes el epitelio arriba y ese epitelio descansa sobre un tejido conectivo especializado. ¿Okay? Ese tejido conectivo le provee al epitelio aporte vascular, aporte nervioso, entre otras cosas. Es como el que le da soporte al epitelio. O sea, él alimenta el epitelio, por así decirlo, porque hay una característica histológica fundamental de los epitelios, y esta que está aquí, que quizás le he puesto en mayúscula cerrada. Los epitelios no contienen vasos, ¿ok? Una cosa que yo quiero que usted se aprenda en la clase de hoy es esa. Los epitelios no contienen vasos. Si por X, Y o Z motivo tú encontraras un vaso en un epitelio, eso es anormal, ¿ok? Entonces, ese epitelio que existe encima de un tejido conectivo, dependiendo de donde tú estés ubicado, a veces a ese tejido conectivo se le pone un nombre especial. Por ejemplo, cuando hablamos de la piel, que el epitelio es la epidermis, el tejido conectivo se llama la dermis. Y cuando hablemos de los órganos estos viscerales, tejido digestivo, respiratorios, el tejido conectivo que le da soporte y sostén se va a llamar lámina propia, ¿ok? En esos conceptos latentes hasta este punto de la clase. Ok. Entonces, esquemáticamente acá tienes un epitelio aquí de una sola capita, parece células cúbicas, diría yo, y lo importante es que estas células cúbicas están sobre su respectivo tejido conectivo, ¿ok? Igual, esta glandulita o este túbulo también está en su respectivo tejido conectivo, igual estos vasitos, cuyo epitelio que los recubre es un epitelio bien aplanadito. Recuerda usted que hablando de los vasos, el epitelio que los conforma ellos se llama el endotelio. Entonces, todos estos elementos descansan sobre su respectiva tejido conectivo. Es para que usted vea la relación entre el tejido conectivo
y los epitelios. Este tejido conectivo que tú ves acá a la derecha es una imagen que pues no es la más perfecta, pero tiene la leyenda, que es una cosa que a mí no me gusta hacer porque supone que el estudiante tiene que prestar atención. Es un epitelio cilíndrico de una sola capa con células caliciformes, ¿no? Es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Es el epitelio clásico del intestino delgado. ¿Okay? Después hablamos de las vellosidades, pero a manera de resumen, la función de ellas es aumentar la superficie de absorción de manera que todo lo que tú comes se pueda absorber con mayor superficie de contacto. El ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, tus zapatillas. Tus zapatillas, cuando tú las compras nuevecitas, la suela agarra bien, pero cuando se va desgastando, la suela se pone planita y entonces se resbala contra el piso. Lo mismo ocurre con el intestino. Las vellosidades hacen que el área de contacto con la comida aumente y así se entra en contacto con más comida y se absorbe más. Si las vellosidades se aplanan, el área de contacto es poca y por así decirlo la comida se resbala. Por así decirlo, no es que se resbala tampoco. Y no se puede absorber. Eso es lo que esencialmente ocurre en la enfermedad celíaca, que creo que vamos a discutir un poquito más adelante, ¿no? Ok, este epitelio que tú ves aquí, todo existe encima de un tejido conectivo especializado que en este caso se llama la lámina propia, como dice acá. En el caso del intestino delgado y los órganos viscerales, sobre todo el tracto gastrointestinal, esa lámina propia va a tener bastante inflamación. Eso es perfectamente normal, porque recuerda que ese tejido, que ese epitelio, perdón, está en contacto con muchas cosas que nosotros comemos. Bacterias, virus, parásitos, lo que a ti se te ocurra. Entonces, toda esa información que está aquí sirve para defendernos a nosotros de esos potenciales patógenos. Por ejemplo, esta agua que yo estoy tomando aquí, sí es potable, pero esto si tú lo agarras, miras debajo de un microscopio, debe tener cierta cantidad importante de parásitos, que yo me los tomo, pero ni me da ni me viene, porque ya yo tengo defensa contra ellos. O quizás viven dentro de mí y somos perfectamente comensales, o sea, comemos en la misma mesa, ellos conmigo. Pero eso se llama el MALT, el tejido linfoide asociado a mucosa, que nosotros discutiremos con más calma en la clase de digestivo, ¿ok? Pero es para que tú veas la relación que existe entre el epitelio y la lámina propia. Bien. Una cosa importante, como les dije, es que puede haber, sobre todo en los epitelios escamosos, en el cual incluimos a la piel, hay cierta, ves que no es totalmente recto la unión entre epitelio y tejido conectivo. Ves que hay como un zigzag. ¿Okay? Bueno, ese zigzag está constituido por montañitas que forman el tejido conectivo. Bueno, esas montañitas se llaman papilas. ¿Okay? Esas papilas, que imagínate que fueran esto así, entran en contacto perfecto con el epitelio. De manera que la adherencia entre esas dos estructuras es bien fuerte. Si esto fuera plano así, se desliza y el epitelio pudiera separarse con más facilidad del tejido conectivo. O sea, esto aumenta la fortaleza de la fricción o la resistencia a la fricción, ¿ok? Entonces las papilas dérmicas en este caso, o las papilas del tejido conectivo, son sobre todo prominentes en los órganos que sufren mucha fricción. El ejemplo clásico es la piel, que obviamente la piel de las palmas y de las plantas de los pies va a tener mayor cantidad de papilas, o también de la lengua. La lengua es una región anatómica que tiene que soportar mucha fricción. ¿Okay? Ya repasamos la última vez las capas de la epidermis. Vamos a repasarla de nuevo. Están acá abajo la capa basal o el estrato basal. La capa más prominente, que es la de los queratinocitos, que es la capa del estrato espinoso. Ya usted sabe por qué es espinoso. Igual vamos a repasar más adelante. Está el estrato granular, no granuloso, por Dios, que ese es en el ovario. Y acá afuera está el estrato córneo, que en este caso es bien prominente, o sea que yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que esto es una piel gruesa. Entonces tú ves que la unión entre el epitelio, o sea, la epidermis y la dermis, no es una línea recta. Tiene unos zigzag así. Bueno, estos zigzag están constituidos por las dermal papilas, como dice aquí, no, las papilas dérmicas, que a su vez embonan perfectamente con los epidermal ridges, también llaman los red de ridge o los clavos epidérmicos. Embona perfectamente, de manera que la adherencia entre epitelio y tejido conectivo, en este caso dermis, sea fuerte y este epitelio sea bastante resistente a la fricción.
Un fenómeno igualito ocurre acá. La única diferencia es que esto acá es una lengua, ¿ok? Con una lengua, después discutiremos qué son estas estructuras, que son parte de las papilas importantes de la lengua. Estos que ustedes morado en el fondo son acinos serosos, se llaman glándulas de von Ebner, que producen parte de la saliva de nuestra cavidad oral. ¿Y por qué sé que es una lengua? Porque acá abajo hay músculo esquelético, ¿ok? Esas son cosas que usted con el momento aprenderá a ver, si le interesan. Pero lo importante es que vean que la superficie o el área de contacto entre el epitelio y el tejido conectivo que subyace no es una línea recta. Tiene ese zigzag, que son las papilas dérmicas que aumentan la resistencia a la fricción / abrasión de este tipo de tejidos. Bien, otra característica importante de los epitelios es la polaridad. Claro, no se confundan porque hemos dicho la palabra polaridad aquí bastante. Vamos a tener un chat aquí. Dice, ¿cómo se toma una muestra de la lengua? Bueno, igualito que como toma una muestra de la piel. ¿Qué pasa con mi lengua? Yo tuviera aquí una lesión, me la cortan. Así mismito, anestesia, un poquito de anestesia, pim, 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 chácata, un pedazo, un tajazo con un bisturí. Y ya, lo meten en formalina y para patología. Así mismito se toma la muestra de la lengua. Polaridad. No es la misma polaridad que hablamos cuando discutíamos lo de los fosfolípidos, no. Polaridad es como yo, pues. Vamos a suponer que yo soy polar, ¿ok? Yo tengo una cabeza, tengo una región toracoabdominal y tengo unos pies, ¿ok? Mi cabeza, mi región toracoabdominal y mis pies, todos tienen una función distinta, pero todos son importantes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo siempre uso el ejemplo de la ropa. No, me quiero ponerme una gorra. Yo no puedo poner la gorra en los pies. Yo no puedo ponerme los zapatos en la cabeza. O no puedo ponerme un suéter en los pies. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es ilógico. Porque eso anula la función de cada uno de estos elementos. Bueno, de la misma forma, la célula tiene polaridad. O sea que la célula epitelial, en este caso, tiene su organización por compartimientos. Entonces habrán compartimientos donde hay exclusivamente organelos, exclusivamente proteínas, y esos distintos compartimientos tienen esta distribución porque tienen una distinta función. O sea, tenemos entonces un polo apical, o sea, hacia la cabeza, apical de ápice, y tenemos un polo basal, o sea, que es hacia abajo, ¿no? Que ese polo basal es el que está en contacto entonces con el tejido conectivo, ¿ok? Entonces, estos polos, así como su cabeza y sus pies son diferentes, el polo apical y el polo basal de la célula epitelial también es diferente. Veremos que también la célula cúbica y la célula cilíndrica va a tener un contacto, como si uno pusiera así, hombro con otra persona. Esa superficie de contacto se llama la superficie lateral, ¿ok? Más o menos aquí la superficie lateral, y a veces ciertos libros o cierta bibliografía resume la superficie lateral con la basal y le llaman superficie basolateral, ¿ok? Entonces, la membrana celular, que resumimos bastante en las clases anteriores, es importante porque tiene muchos pliegues que aumentan la superficie de contacto célula a célula, y eso sirve para el transporte de célula con célula, la comunicación, sirve para muchas cosas, ¿ok? Entonces, en este punto, con estos conceptos, se va integrando poco a poco lo que nosotros hemos discutido hasta el momento. Bien, vamos a ver una cosa importante de la membrana basal, ¿ok? Todos los epitelios tienen membrana basal. Eso es una característica sine qua non de todos los epitelios. Si no saben qué es sine qua non, búsquenlo, ¿ok? ¿Qué es la membrana basal? ¿Ok? Estructuralmente como tal, son muchas macromoléculas que se encuentran en la superficie basal del epitelio, ¿ok? En el caso de esta imagen, que ya lo usé anteriormente, pero ahora la pongo con la leyenda, ves que el epitelio lo recubre esquemáticamente esta rayita roja. No lo recubre en la parte basal. Acá igual, todo está rodeado de esta rayita roja. Bueno, esa es la membrana basal. Tiene muchas funciones, ¿ok? Pero una función es servir, como hasta el cansancio hemos dicho, como barrera semipermeable, que permite entonces la comunicación
del epitelio con su respectivo tejido conectivo. Claro, es una comunicación regulada, ¿okay? Es semipermeable. No es que las cosas entran y salen, no. Esto está, como siempre digo yo, bien regulado. Vean ustedes que hasta los vasitos estos con su endotelio, también tienen membrana basal, ¿no? Entonces, un concepto importante que usted tiene que conocer hasta este punto de la clase. La membrana basal puede ser vista con distintos métodos de laboratorio de histología, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que habíamos dicho que la membrana basal tiene muchas macromoléculas. Dentro de estas macromoléculas encontramos las glucoproteínas, ¿ok? Que las vamos a conocer con más calma cuando vemos la clase de tejido conectivo, pero estas glucoproteínas pueden ser estudiadas y vistas en el microscopio. Entonces, esto que está acá es una tinción que se llama Paz con diastasa, ¿ok? Es una tinción que esencialmente tiñe las glucoproteínas de la membrana basal. ¿Ves cómo se ve aquí la basal? Toda se ve como fuchsia abajo. Fuchsia, magenta, rosado, el que más te guste, ¿no? Para mí es fuchsia o magenta. Entonces, esta tinción, perdón, la de Paz con diastasa, sirve para resaltar las glucoproteínas de la membrana basal. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías, como por ejemplo lo que dice aquí, ¿no? Blister. Blister es una ampolla. Entonces, cuando hay ampollas, quiere decir que la unión entre el epitelio y el tejido conectivo se perdió o está fallando. Entonces, como está fallando, ¡puf!, se separa y se forma la blister, se forma la ampolla. Entonces, una forma de evaluar eso es utilizando tinciones que resalten los componentes de la membrana basal. Y una de esas técnicas es la Paz con diastasa. Realmente yo nunca he usado eso en la práctica, porque en la práctica existen otros métodos de inmunohistoquímica que son superiores, ¿ok? Pero bueno, es importante que usted sepa que existe la histoquímica, ¿ok? Que es distinta a la inmunohistoquímica. Yo creo que histoquímica usted conocerá con más calma en el laboratorio. Ahí le hablarán más sobre las distintas tinciones, para qué son, algo de cómo se realizan, o sea, la fase preanalítica. Pero yo no, yo le hablo más de la parte práctica. O sea, por ejemplo, que yo te diga a ti que no, que esta tinción hay que ponerle este reactivo y dejarlo por tanto tiempo y después se pasa este reactivo. Sorry, eso yo no lo sé. Eso es de laboratorio. Eso yo lo puedo leer un inserto, pero yo no soy experto en eso. Sé para qué sirven, ¿ok? Pero es función del histotecnólogo realizármela con los estándares adecuados. Eso usted lo integra en laboratorio. Mira, otra cosa interesante, antes que pase la siguiente diapositiva, ¿ves los vasitos estos acá abajo? Esto es un vasito, es como si fuera una luz. Este es otro vasito, este es otro vasito. ¿Ves cómo se resalta la membrana basal de ellos? Eso es gracias a la tinción de la Paz diastasa. Bien, aparte de muchas glucoproteínas, la membrana basal funcionalmente tiene dos componentes, ¿ok? Tiene la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal son unas fibritas especiales de tejido conectivo que se encuentran en contacto con el epitelio, mientras que la lámina reticular es un poco más gruesa y es la que se encuentra más profundo, ¿no? Es un tejido más fibroso, más prominente. Entonces, en la lámina basal, nosotros vamos a encontrar entre varios glucoproteínas varios elementos, ¿ok? Vamos a encontrar colágeno tipo 4, es una proteína, de colágeno hay muchos tipos, ¿no? Hay muchas familias, que la verdad, yo no me las sé, yo me sé las que me interesan, pero si agarramos aquí y encontramos ahí muchos tipos de colágeno. Me acuerdo cuando comenzaba este curso, que pedí que me dieran una cosa para guiarme, y me mandaron una cosa de la Universidad Nacional, con un cuadro con los colágenos, y tenía hasta la fórmula de química orgánica del colágeno, y tenía en qué enfermedad está alterado ese tipo de colágeno, y acá como que, pero si yo soy especialista, yo nunca he usado eso, ni quiero usarlo. Entonces eso es como, yo no quiero enseñar cosas que no son prácticas, ¿ok? Así que yo la verdad es que no enseño eso. O sea, si tú quieres buscarlo, agarra tu computadora, teclalo y quizás lo encuentres. Pero bueno, después podemos discutir si ustedes quieren. La verdad es que yo no me formé con eso y yo no creo que sea importante conocerme los 10 tipos de colágeno. No, la fórmula química, los 10 tipos de colágeno.
qué nucleótido o aminoácido está fregado en los colágenos en la enfermedad específica. El cerebro no me da para tanto, ¿ok? Sorry. Bien. Colágeno 4. Existen, por ejemplo, tinciones de inmunohistoquímica para colágeno 4, ¿ok? Esas tinciones te sirven para evaluar la integridad de la membrana basal. Un uso práctico de esto es cuando hablamos nosotros de los carcinomas. Los carcinomas son tumores epiteliales malignos, ¿ok? Entonces, hay carcinomas, hay muchos, pero desde el punto de vista funcional, podemos decir que hay carcinomas y también de pronóstico, carcinomas in situ y carcinomas invasores. Vamos a rezar acá para que usted lo vea más. In situ sería que el carcinoma está limitado al epitelio, ¿ok? Es un carcinoma in situ. Invasor es cuando ese carcinoma atraviesa la membrana basal y entonces llega al tejido conectivo que lo subyace. Recuerden ustedes que les dije yo que dentro del epitelio no hay vasos. ¿Cuál es la utilidad de esto? Si el carcinoma está en el epitelio, quiere decir que se va a quedar allí. ¿Qué ocurre? Cuando el carcinoma, por sus métodos que tiene, atraviesa y destruye esa membrana basal, puede entonces llegar a los vasitos. Y cuando llega a los vasitos, se mete dentro de los vasitos y viaja. Viaja como cuando usted se monta en el metro, la 24 y se baja en algo. Así mismito viaja. Y un carcinoma que debería estar en el hígado, perdón, en el colon, viaja hasta el hígado, viaja hasta el cerebro. O sea, hace metástasis. Entonces, esa es la diferencia desde el punto de vista histopatológico entre un carcinoma invasor o un carcinoma in situ. ¿Ok? In situ invasor. Son conceptos que quizá usted conoce, pero esa es la diferencia. ¿Por qué es importante? Porque cuando es in situ no puede hacer invasión linfovascular, porque acá arriba no hay vasos, ¿ok? Esa es la importancia de conocer esto. Es una cosa tonta, pero para la bajada, entre más tú integras, te das cuenta que no es tan tonto. Sigamos. Colágeno tipo 4. Entonces, hay veces que la membrana basal está oscurecida porque hay mucha inflamación. Entonces, tú tienes duda, tú lo que haces es mandar tu tinción y con la tinción te ayuda a resaltar la membrana basal. Y resaltar eso te ayuda a ti a evaluar la integridad de esto. A mí siempre, yo me acuerdo de una pregunta así, que es una pregunta romántica. Yo se las voy a hacer a ustedes. ¿Cuál ustedes creen que es la función de mandar una tinción? Por ejemplo, si yo mando esto, a mí me dan las laminillas en H y E. ¿Por qué yo mandaría una tinción? ¿Por qué mando un PAS, una PAS diastasa? ¿Por qué mando un tricrómico? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la HY que no es suficiente? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Es una pregunta tonta, pero es para que les quede a ustedes la lección. Bueno, como falta bastante, yo voy a responderme solo. Porque, O bueno, ajá. Dale, dime, porque perdón. nos permite identificar cosas las cuales con una sola tinción no nos podríamos percatar de ellas. Mira que no pensé que le iban a decir, pero tu respuesta está perfecta. Parece una cosa tonta porque tú perdona que remede, pero remedo, qué palabra más fea. Recuerdo cuando me preguntan eso a los residentes y el residente se pone a cranear como si fuera una cosa filosófica. Porque tú le preguntas cosas difíciles y el man te lo responde. No, que esta tinción, no, que esta cosa, no, que este paciente. El residente sabe cosas bien especializadas. Pero cuando tú preguntas para qué tú mandas esa tinción, se quedan como que metiéndole más cráneo a eso. Y la respuesta es lo que tú acabas de decir. Una tinción, la que sea, yo la mando para ver algo que antes yo no podía ver. Punto. La función de una tinción es dar contraste. Es poder identificar un elemento que por H&E no puedo. ¿No? Esa es la respuesta. Lo que pasa es que ese tipo de respuestas son las que ayudan a que tú comiences a pensar. Tú darás en su momento una materia que se llama metodología de bioestadística, metodología de la investigación y epidemiología. Estas son materias que hacen que uno aprenda a pensar. ¿Por qué? Porque hay veces que uno quiere resolver un problema y uno no sabe, porque uno no sabe abordar un problema. Y la forma de abordar un problema es
entendiendo cuál es el problema, identificando cuál es el problema y cuál es el objetivo de lo que tú propones para resolverlo. Entonces hay veces que uno se va a lo muy técnico y tiene respuesta en tu cara, ¿ok? Entonces tu respuesta me gustó, es cierto. Algo tan simple como decir, la atención yo la mando para ver algo que antes no podía ver. Parece tonto, pero es así. A veces que nos enredamos entre muchas cosas y la respuesta está en nuestro frente a nosotros. Bueno, habiendo dicho eso, hay también lamininas, que son otras glucoproteínas que forman parte de la lámina basal. Cuando veamos el tejido conectivo, vamos a conocer estos protoglucanos, ¿ok? Que son el nidogen y el perlecan. Nunca he sabido cómo se llama en español, así que los pongo así. Son unas moléculas grandes. Solamente voy a mencionarlas hoy porque no tiene sentido, porque ellas más se hablan más cuando hablemos de la parte del tejido conectivo. Encontramos otro colágeno, el tipo 3, que es sobre todo el que conforma el tejido reticular. En su momento discutiremos qué es el tejido reticular. Y también el colágeno tipo 7, ¿ok? Que es un colágeno más que todo de anclaje. Entonces, estos son elementos importantes que forman parte de la membrana basal, para que usted conozca la complejidad de ella y la diversidad molecular. Esta tensión que está aquí en la mañana que estaba revisando la clase, como a las 5 de la mañana, es una tensión de hematoxilina con otro elemento más que siempre se me olvida. Está en el libro. Comienza con P. P, no me acuerdo. Microcirius. Ah, tú lo buscaste, algo así. Yo tengo como 2 años buscando cómo se llama esto y no me acuerdo ese nombre. Bueno, la cosa es que esa tensión, gracias, sobresalta o resalta la membrana basal del glomérulo del riñón. ¿Por qué no lo sé? Porque en la práctica eso no se usa. Esas son tensiones que se usan más que todo con fines académicos. Pero bueno, las cosas como son. Tiñe bien la membrana basal de rojito, ¿sí o no? La tiñe bien bonito, ¿ok? Ves aquí los vasitos y todo, la tiñe bien. La verdad es que en la práctica yo nunca la he usado. Pero bueno, yo lo pongo ahí para que ustedes vean. O sea que esa tinción que tú me acabas de mencionar resalta alguno de estos elementos o más de uno y lo hace bastante bien. Bien. Discutimos un poquito de la ultraestructura de la membrana basal. Ahora vamos a ver las funciones de la membrana basal. Ya usted sabe que es un sitio donde las moléculas pasan de un sitio a otro. ¿Ok? Esa es como la función lógica. También esa membrana basal es como un andamiaje. Provee soporte estructural para el epitelio. Obviamente también comunica o conecta el epitelio con el tejido conectivo. Perdón. También organiza las integrinas. Otra cosa importante, mantiene la polaridad de la célula, regula también el paso de sustancia, en este caso por endocitosis, ¿ok? También en esta membrana basal hay proteínas que dirigen el intercambio de sustancias y entonces le indican la ruta de migración para estas sustancias en los epitelios. Son como si fueran una terminal. O sea que en la terminal salen muchos buses. Bueno, todos esos buses tienen un destino específico. Bueno, digamos que la terminal pudiera ser la membrana basal. ¿Okay? Y finalmente, en la membrana basal, por lo general, hay excepciones, siempre hay celulitas un poco menos diferenciadas, que esas celulitas son las que hacen mitosis y entonces se convierten en el epitelio de superficie. O sea que esas son las células de reserva que permiten la reparación y la regeneración entonces de los epitelios, ¿no? Es que tiene muchas funciones. Después te lo lees con calma en tu casa. Vamos a otro elemento importante. Como les dije, ¿no? El epitelio tiene la función de recubrir, de tapizar. Bueno, eso no ocurre porque sí. Eso tiene su explicación molecular. Y eso es lo que vamos a discutir en esta última parte. Bueno, este como la falta todavía como 1 hora, creo. Espero no demorarme tanto. Bien, la adherencia célula a célula es súper importante. Y eso ocurre gracias a que la membrana plasmática de los epitelios tiene muchas estructuras que permiten que las células estén pegaditas una contra otra y aparte de estar pegaditas para ser cohesivas o para tener cohesividad, también sirve para comunicarse. ¿Okay? Esas uniones célula con célula se llaman uniones intercelulares y son sobre todo prominentes en el tejido que estamos estudiando hoy, o sea, los epitelios. Habiendo dicho eso, no son exclusivas de los epitelios, pero sí son prominentes en los epitelios.
Gracias a estas uniones intercelulares, los epitelios, mejor dicho, o las células epiteliales, están pegaditas unas entre sí y a su vez están pegaditas a la lámina basal. De esta forma yo puedo agarrar y pasarme esto por acá y no se me va a caer la piel, porque mi piel está firmemente adherida a los otros, a todos los tejidos. Por eso es que tiene la función de proteger, ¿ok? Aquí, para protegernos de la fricción y o de las fuerzas mecánicas. Entonces, si tú agarras una célula, por así decirlo, y la cortas un corte coronal y la ves por dentro, es un esquema, obviamente. Verás que la célula está llena de una especie de, no quiero decir la palabra esqueleto porque se confunde con citoesqueleto, pero es como un andamiaje que une célula con célula. O sea, pero esto sí no es organelo, esto sí es a nivel de macromoléculas, a nivel de ultraestructural, ¿ok? Entonces, vamos a discutirla una por una. Bien. Estas uniones intercelulares son esencialmente tres, que estudiaremos nosotros. Yo siempre las pongo en inglés porque todavía no sé cómo se dice en español y apuesto que si las pongo en español va a haber cierto tipo de confusión. Así que adivinen que se quedan en inglés. Están las tight junctions, que son las que están acá arriba, tight de apretado. Están las adherent junctions, que tienen una función similar, vamos a discutir ahorita qué es eso. Y están los gap junctions. A diferencia de los tight junctions y los adherent junctions, el gap junctions no es la adherencia. El gap junction es un canal de comunicación entre las células. Ve que aquí es como un canalito, ¿no? Esto lo vamos a discutir uno por uno. Digamos. Bien. Si agarráramos una célula y le hacemos una microdisección, veremos que, y resaltamos las uniones intercelulares, no sé cómo lo haremos, pero pónganse que lo logramos, veremos aquí todas, en esta imagen del libro, todas las uniones intercelulares. Aquí arriba están las tight junctions, que son las más apicales, une célula con célula fuerte. Están las adherent junctions, que hacen una función similar. Están los desmosomas también, que también aportan a esa unión fuerte. O sea, es como si usted agarra y se pone como 3 correas. O sea, súper adherido. O sea, es cierto que una sola hace el trabajo, pero con todo el complejo ese está súper adherido. Es como cuando tú te montas en una montaña rusa, no sé, yo nunca he montado porque eso me da miedo, pero te ponen que si cinturón de seguridad, que si la vaina acá arriba, o sea, para que te quedes pegado al asiento ese. Bueno, si alguna de esas cosas falla, puede que te separes. Bueno, algo similar ocurre con los epitelios. Todos estos elementos tienen que estar firmemente íntegros para que las células estén pegaditas unas entre sí. Y después están los gap junctions, que son canales de comunicación, por medio de la cual pasan moléculas, iones, etcétera, ¿no? Después tienen ustedes con más calma aquí la leyenda, ¿no? Lo otro que dice es el hemidesmosoma, que lo que él hace es unir el epitelio a la lámina basal. Igual vamos a conocer uno por uno. Bien. El primero que estudiaremos es el tight junction, ¿ok? Cuando lo busquen en el libro también le llaman sonula occludens. Asumo que eso es en latín, digo yo. Importante. El tight junction es la unión intercelular más apical, o sea que está más cerca del ápice. Importante es que ustedes recuerden que aquí hay polaridad. Entonces hay cosas que sí pertenecen arriba y otras cosas, o al ápice, y otras cosas que pertenecen abajo o a la base. ¿Okay? En el caso del tight junction, está arriba, está en el dominio apical. ¿Qué significa esa palabra de sonula? Que eso es como si fuera un cinturón. ¿Okay? Eso rodea toda la célula. ¿Okay? Rodea toda la célula. Y ese cinturón genera literalmente un sello hermético entre célula y célula. Y ese sello hermético está dado gracias a estas dos proteínas. Las claudinas, que se las puse ahí en azulito, y las ocludinas, que se las puse en rojito. Esas dos proteínas crean un sello entre la célula epitelial que hace que esté firmemente una adherida a la otra. Hay patologías en las cuales estas proteínas están afectadas y eso altera el sello que existe entre célula epitelial y célula epitelial. No solamente sirve para mantener el sello, sino que esa vecindad tan próxima favorece que pasen moléculas entre célula y célula para que se puedan entonces comunicar adecuadamente estas células epiteliales. Veremos entonces que hay dos tipos de caminos para estas sustancias.
Está la vía transcelular, que es que pasa esto por dentro de la célula, y está la vía paracelular, que es que las sustancias pasan entre las células. Yo creo que de las vías esta transcelular paracelular no vamos a hablar mucho de eso. Eso usted lo estudia sobre todo, por ejemplo, cuando estudia la fisiopatología de la diarrea. En la diarrea, las toxinas del microorganismo en cuestión, el que más le guste, el prototipo es el vibrio, el cólera, lo que hace es romper las uniones, ¿ok? Entre el epitelio intestinal, sobre todo el colon. Y cuando se rompen esas uniones, eso hace que se fugue agua, ¿ok? Se fugue agua, evita también que se absorba agua, y ese exceso de fuga de agua, sumado a la no absorción de líquido, hace que la luz intestinal se llene de agua, y eso hace que usted no, al que le dio cólera, tenga diarrea, ¿ok? Y es por esto, porque le pegan a estas proteínas las toxinas de estas bacterias. Ese es uno de los mecanismos fisiopatológicos. Hay otros. Bien. El tight junction también sirve para mantener los dominios. En este caso, mantiene el dominio apical porque mantiene ciertos lípidos y ciertas proteínas arriba. O sea, restringe el movimiento. O sea, mantiene ciertas cosas en su lugar. Entonces, el tight junction, entonces, al mantener estos dominios, favorece que haya entonces bien delimitado un dominio apical y un dominio vasolateral. O sea, el tight junction también compartimentaliza y favorece a que se mantenga la polaridad de la célula. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que los dominios, tanto apical como basal o vasolateral, están en la misma célula, la compartimentalización de cada dominio le permite a cada dominio tener funciones diferentes. Por ejemplo, el dominio apical tiene sus proteínas y sus receptores, mientras que el dominio vasolateral tiene sus proteínas y sus receptores diferentes. Por eso que yo le decía, no es que te puedes poner los zapatos en la cabeza, no, o el sombrero en los pies, no, porque cada uno tiene su función y esa función en la célula ocurre gracias a la compartimentalización. No. Bien, entonces lo ves aquí, ¿no? Tienes esquemáticamente este epitelio y ves que tienes un dominio apical y un dominio vasolateral. Esquemáticamente es diferente, ¿no? Este es rojito arriba porque tiene ciertas moléculas y este acá es azul porque tiene otras. Claro. ¿Cuáles son? Eso no es mi área, pero es para que todas que tienen distintos compartimientos. Alguien tiene el micrófono abierto. Yo no puedo mutearlo. Ay, porfa, si me ayudas con eso. Derecha tu micrófono. Ya, listo. Bien. Esta tensión que está aquí a la derecha, ¿la conocen? Bueno, es una tensión que se llama Wartin-Starry. Wartin-Starry. ¿Ya sabían? Sí, profe. Ah, bueno, ¿para qué sirve, pues? Si no me equivoco, es para la bacteria pylori. ¿Qué bacteria pylori? ¿Cuál es esta bacteria pylori? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Exacto, Helicobacter Sí, pylori. Helicobacter pylori. Que de hecho son los palitos estos negros que tú ves aquí, ¿no? Esto es una biopsia de estómago, este es el epitelio foveolar, y aquí tú ves los pyloris haciendo fiesta en la superficie del epitelio, ¿ok? Haciendo su casita. El Wartin-Starry no solamente es para ver pylori, por cierto, sirve para otras cosas. Búsquenlo. ¿Ok? Bien. Estas proteínas que estamos hablando nosotros del tight junction, o sea, la ocludina y la... se me va el nombre. Claudina y ocludina, ciertas bacterias se la han ingeniado para atacarlas. ¿Ok? Acuérdense que así como usted es inteligente, la bacteria también es inteligente. O sea, la biología, de ese punto de vista, es sabia. Los mecanismos de hacer daño están indicados a que la especie sobreviva. O sea, que por eso yo le decía que esto es una constante lucha entre organismos multicelulares y organismos unicelulares.
Ambos tenemos nuestras propias maneras de defendernos y de ganar terreno. Bien. Este Clostridium perfringens, que es un anaerobio, primo hermano del Clostridium tetani, que es el que produce el tétano, produce también toxinas que afectan al epitelio del intestino, ¿ok? Produce sobre todo envenenamiento por comida. Claro, hoy en día eso es rarísimo, porque hoy en día toda la comida que usted come, salvo ciertas excepciones, es comida que es cocinada. Entonces, este proceso de cocinarla mata la mayoría de los microorganismos, ¿ok? Entonces, hoy en día tú tienes que estar muy salado, brother, para que tú te intoxiques comiendo algo. Y bueno, al que le ha pasado, eso es una cosa memorable, ¿ok? Eso es una diarrea y unos vómitos que no son normales, ¿ok? Al que le ha pasado lo sabrá. Es muy raro, o sea, eso ocurría antes, pero ya no, porque ya la comida que usted come por lo general está bien cocinada. O sea, ya eso no es, encontrar una estufa no es una cosa de ciencia ficción. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta toxina se une a la claudina, ¿ok? Y entonces le pega a la claudina. Y usted sabe que la claudina tiene la función de hacer sello, ¿ok? Entonces, si la claudina se pierde, el sello se pierde, ¿ok? Y entonces cuando se pierde ese sello, se pierde el agua del intestino. Es un mecanismo más o menos similar que les mencioné con el cólera, ¿ok? Entonces, como se pierde el sello, se pierde entonces, como si agarra esta jarra aquí, plácata, la rompo. Todo lo que está dentro se va a salir. Bueno, algo quizás similar ocurre en el intestino grueso de un paciente intoxicado por perfringens, ¿ok? Las células se rompe el sello y eso hace que se salga el líquido, ¿ok? Y este líquido sale al lumen intestinal y se acumula y eventualmente lo que usted pierde en forma de diarrea. Bueno, tú no, el paciente, ¿ok? Y es por esto, porque le pega a la claudina. Ahora, bueno, mira aquí decía, yo preguntándole aquí dice, el Helicobacter pylori, que por cierto no es el único Helicobacter que existe, hay otros, también lo pueden buscar si tienen curiosidad, causa muchas cosas, ¿ok? Causa gastritis y si no se trata a tiempo, causa úlceras gástricas y después causa otras cosas que nosotros discutiremos quizás algún día, hoy no, ¿ok? Su mecanismo de hacer daño, no vamos a entrar en detalle cuál es porque es un poquito complejo y no va a tomar mucho tiempo, pero es porque él también se une a las proteínas que hacen los tight junctions, o sea, las claudinas y las ocludinas, pero en este caso en el estómago. Y al unirse a ellas, él puede vivir en el estómago. Después viene el tema este de las ureasas, que cambia el pH, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que son bacterias que se la han ingeniado para pegarle a las bacterias de la unión intracelular y entonces ganar terreno, ¿no? Entonces aquí tienes todos los helicobacteres, ¿no? Va lleno, a harto, pobrecito paciente, eso es muy sintomático, eso sí duele. Bien. La otra unión intercelular que nosotros estudiaremos en esta clase se llama la adherens junction, ¿ok? O también le llaman zonular adherens. Esta está abajito de la tight junctions. Y también su función es de anclar, adherir fuertemente célula con célula. Las tienes aquí esquemáticamente, ¿no? Esquemáticamente lo turquesita es una célula y aquí tienes el adherent junctions. Adherence, me acuerdo por adherencia, ¿no? O adhesión. En el adherent junctions nosotros encontramos otra familia de proteínas, o en este caso glucoproteínas importantes, siendo una de estas las caderinas, ¿ok? Aquí está en rojito, por acá lo puse en verde, no sé por qué cuando pienso en cadena pienso en verde. Bueno, gracias a estas caderinas hay adhesión fuerte célula a célula, ¿ok? Entonces estas caderinas hacen como un efecto de cadena, ¿ok? Estas caderinas se unen a su vez a las cateninas. Por ejemplo, aquí tienes la cadenina en rojo y acá tienes la catenina en amarillito. Se unen como si fueran los eslabones de una cadena. Y a su vez, esa cadenita se une entonces a filamentos de actina, ¿ok? Que son los microfilamentos que nosotros conocimos en la clase del citoesqueleto. Y entonces, esos filamentos de actina, a su vez, forman parte de algo que nosotros llamamos la red terminal, ¿ok?
que forma parte del citoesqueleto. Entonces, el Adherent Junction es como si fuera una cadena, un collar, así con muchas cuentitas que se unen y sirven para hacer adherencia firme célula con célula. El libro le pone que es como si fuera el plástico que adhiere las latas de soda. Pues yo le puse unas coronas, porque a mí me gustan más las coronas. Pues. Imagínense que las Adherent Junctions entonces son este soporte biodegradable que une las latitas de corona una con otra. Si usted agarra una tijera y corta eso, se le fue esta corona al piso. Y si no se da cuenta a tiempo, también se le va esta. ¿Ok? Algo similar ocurre con la célula. Si la Adherent Junctions, o sea, si la catenina fallan, la célula no puede adherirse a su vecino. Y entonces eso es lo que causa ciertas patologías. ¿Ok? Imagínenselo así más o menos, ¿no? Más o menos. Bien. Esto que está acá es un tumor que si a usted le interesa la patología conocerá, pero es uno de que siempre se habla mucho. Las famosas células en anillo de sello. Un anillo de sello es esto que usted ve acá. Es este anillo que estuve en Game of Thrones. Es el anillo que lo ponían como en era como una mermelada eso, como una jalea, era como una tinta espesa. Y entonces el tipo agarraba, el rey en este caso, el que mandaba el mensaje, ponía el anillo con el símbolo de su casa y entonces agarraba el sobre y ¡pam! Lo sellaba. ¿Ok? Con el símbolo de su casa. O sea, que Obregón diría aquí, mi anillo de sello. Bueno, el que descubrió las células en anillo de sello, les puso ese nombre porque pues se parecen a esto, ¿no? Son estas células que tú ves en la lámina propia, que son células que tienen el citoplasma hacia la periferia, como si fuera una media lunita, una rayita. Y entonces son células que en su interior tienen una vacuola grandotota llena de moco. Por eso es que son células que forman parte del espectro de los adenocarcinomas. ¿Okay? ¿Qué es lo importante con respecto a lo que estamos hablando de esto? Perdón. Estas células han perdido la cohesividad. ¿Okay? Son células epiteliales que se han separado. Y al haberse separado, ellas ganan potencial de volverse malignas. Una vez yo leí eso en un post de Instagram, bien pretty. Como que la célula se separa y como que todos los mecanismos de ella se alteran y entonces se convierte en neoplásica. Entonces, esta célula que se separó perdió la cohesividad y se separó porque perdió sus elementos de unión intercelular. Si esto tú le haces una ecaderina, que la ecaderina se mide por técnicas de inmuno, es una tinción de inmunohistoquímica que es de membrana. De hecho, tú ves en el epitelio de superficie cómo la tinción de membrana está bien conservada. ¿Okay? Mientras que en el tumor, acá abajo, la tinción de las células en interés, que son las de anillo de sello, es de baja a nula, o sea, de disminuida, mark decrease. Tiene un marcado disminución y algunas son negativas. Y eso es lógico porque estas células pierden su función de ecaderina, o sea, pierden su función de Adherent Junctions y al perderla se separan y se convierten en neoplásicas, ¿ok? Como dice aquí, ¿no? Mark decrease de ecaderina en la membrana de las signet rings, son las células de anillo de sello. Es una forma de diagnosticar o herramienta para diagnosticar estos tumores en caso de que tengas mucha duda, ¿ok? Sirve para eso. De hecho, son dudas de diagnosticar, así que sí siembran dudas. Bien, la otra unión intercelular que nosotros vamos a discutir se llama los desmosomas o también le llaman macula adherens. A diferencia de los anteriores, esta no rodea la célula, sino que de mácula es como si fuera una manchita, ¿ok? Dicen de que simple mancha, pero diría que no es tan simple. Simplemente no es un cinturón, pero no es que una manchita y ya, ¿ok? Los desmosomas anclan células con células, esa es su función de ellos. Entonces, en el desmosoma, nosotros encontramos miembros que son parecidos a las caderinas, ¿ok? Porque tienen una función similar, es una función de anclaje y de cohesividad. Bueno, aquí en el desmosoma nosotros vamos a encontrar las desmogleinas, que aquí se la puse verde caña con verde caña,
y las desmocolinas, que la puse amarillito con amarillito. ¿Ok? Entonces, estos elementos, algunos, se unen con otras proteínas que se llaman las placoglobinas. Y también se unen acá arriba con las desmoplaquinas. Esto nuevamente es como si fuera una cadena llena de eslabones. Entonces, toda esa unión de proteínas forma un elemento que en conjunto se llama la placa densa de electrones. Y esa placa lo que hace es que las células estén firmemente adheridas unas entre sí. En este caso, los epitelios. Los epitelios son tan como si fueran un sello, ¿ok? Gracias a la integridad de todos estos elementos de la placa densa de electrones. Después de eso, la desmoplaquina se une a otro elemento de la célula epitelial que usted ya conoce, que es el filamento intermedio. En este caso, como estamos hablando de el epitelio, usted sabe que el filamento intermedio del epitelio es la queratina, ¿okay? O también le llaman la citoqueratina, ¿ok? A esta unión, algunos autores le llaman tonofilamentos, ¿ok? O sea, la unión desmogleína, desmocolina, placoglobina, desmoplaquina y queratina le llaman tonofilamento. Tonofilamento es extremadamente fuerte, ¿ok? Por ejemplo, tienes aquí supuestamente dos células epiteliales, tienes aquí adentro los desmoplaquinas, placoglobinas, y ves cómo ellos se unen después acá afuera a las queratinas, ¿ok? Todo eso se forma gracias a esa placa densa de electrones junto con la acción de las caderinas, y eso forma realmente ese sello tan potente que existe entre célula epitelial y célula epitelial. O sea, súper fuerte la adherencia célula a célula. Bien, vamos a ver la aplicación médica de esto, ¿no? Hay cierta enfermedad que con usted de su clase de dermatología conocerá, que son las enfermedades ampulares o las enfermedades bulosas, ¿no? Bulas de bulosa de bula o de ampolla. Yo creo que en español se llaman ampollas, en bulos es en inglés. Bien, una de estas es el pénfigo vulgar, que afecta sobre todo a la piel y también el epitelio escamoso de la boca. Genera unas ampollas que cuando se rompen son muy dolorosas. El paciente sufre mucho. El problema también es cuando se rompen, eso crea una solución de continuidad que se puede sobreinfectar. ¿Okay? Aparte de eso dolorosa, se sobreinfecta. Hay unos pacientes que están tan afectados que es como si fuera una quemadura. Es impactante, ¿no? Eso usted lo conocerá en derma después, quizá en medicina interna también. Bien, en el pénfigo los desmosomas están fallando. ¿Por qué? Porque existe una reacción autoinmune contra los desmosomas. ¿Okay? El propio paciente crea anticuerpos antidesmosomas. En este caso, anticuerpos antidesmogleínas. O sea que todo esto que está aquí, la desmogleína se rompe. Es como si tú eras una cadena nuevecita, una cadena de oro, una esclava, y le quiebras un eslabón. Ya, la cadena no sirve. Puede ser nuevecita, de paquete, forjada por el mejor orfebre, creo que se dice eso. Pero si rompes un eslabón, se fregó. Bueno, aquí le pega un anticuerpo a la desmogleína y ves cómo el epitelio se abre todo. Ves cómo literalmente se separa el epitelio. Y este espacio blanco que tú estás viendo aquí, ese espacio es una ampolla. ¿Okay? Es una ampolla que eventualmente se puede romper. Entonces ves cómo el epitelio se rompe literalmente y es como queda una parte del epitelio abajo y una parte arriba. El epitelio literalmente se abrió. Y eso ocurre por esto, porque existen anticuerpos que le pegan a la desmogleína y se pierde esa función o esa capacidad de adherir célula epitelial con célula epitelial. Bien, el otro elemento que vamos a nosotros a conocer de las uniones intercelulares son los gap junctions, ¿ok? El gap junctions es, a diferencia de los anteriores, es para comunicación, ¿ok? O sea, para comunicar epitelio o célula epitelial con célula epitelial. El gap junctions está constituido por unas proteínas que se llaman las conexinas, ¿ok? Que se unen y forman proteínas más grandes que se llaman los conexones, ¿ok? Esos conexones son permeables. Tienen un poro central que es hidrofílico, o sea que permite el paso del agua, ¿ok? Gracias a ese gap junction entre célula y célula pasan iones, pasa agua, pasan nucleótidos
y eso es como una vía coordinada. Es como un semáforo. El semáforo teóricamente es coordinado y pasan ciertas cosas, ciertos carros en determinado momento, como es aquí, ¿no? De manera sincronizada, o más que sincronizada, de manera regulada. Eso es sobre todo importante en los músculos que se contraen rítmicamente. El ejemplo clásico es el corazón, ¿ok? En su momento estudiaremos cómo el corazón late. Claro, desde el punto de vista histológico. Te da una cosa que se llama la fisiología cardíaca, donde se le explica con mucho más detalle cómo ocurre todo ese fenómeno. Un poquito más de agua y el poquito que queda. Perfecto. Esto, ¿no? Este es el desmosoma, ¿ok? Ves que aquí tienes el conexón, que es una unidad más grande constituida de conexinas, y que el conexón tiene un poro central, que es el que permite el paso de sustancias de célula epitelial a célula epitelial. También encontramos la unión que existe entre la membrana basal y el epitelio. Esa unión se llama el hemidesmosoma, ¿ok? El hemidesmosoma. Y encontramos otras que se llaman las adhesiones focales, que su función principal es servir para reparar o regenerar los epitelios, ¿ok? Hemidesmosomas son los que están acá abajo. Entonces, esta imagen me resume más o menos todas estas uniones intercelulares. Más apical está el tight junctions con su ocludina, su claudina. Abajito está el adherent junctions con su caderina, catenina. Más abajo está el desmosoma con la desmogleína, la desmoplaquina y las otras que mencionamos con los tonofilamentos. Y los gap junctions, que son canales. Y acá abajo entonces están los hemidesmosomas que adhieren el epitelio a su respectiva membrana basal y a su tejido conectivo que está debajo de él. Bien, y ahora sí, para terminar, la última parte, que creo que son como unos últimos 15 minutos, vamos a ver las estructuras especializadas en el ápice o la superficie apical de la célula. ¿Ok? Entonces, las células pueden tener en su superficie apical distintos tipos de estructuras que le proveen distintos tipos de funciones. La primera de esas estructuras que nosotros vamos a estudiar se llaman las microvellosidades. Estas son sobre todo prominentes en los epitelios que se especializan en la absorción. El ejemplo más clásico es el intestino delgado y el colon, ¿ok? Estas microvellosidades son bastante parecidas en longitud. Es como si fueran las cerditas de una escoba. Todas son más o menos uniformes, ¿ok? Entonces, en el intestino delgado y también en el colon, esas microvellosidades se pueden ver en el microscopio y colectivamente se llaman borde en cepillo. Obviamente ese borde en cepillo está hacia el lumen, porque hacia el lumen es que el órgano se expone a la comida y al agua. ¿Okay? Esquemáticamente, esto es un intestino delgado con sus vellosidades. No es lo mismo vellosidades que microvellosidades, no es lo mismo. Entonces, esas vellosidades, a su vez, están recubiertas por este brush border, ¿ok? Que es el borde en cepillo, que es como si fueran unos pelitos que recubre el ápice de este epitelio intestinal y favorece su absorción. Importante, la microvellosidad es una estructura apical, ¿ok? La vellosidad es una disposición arquitectural del epitelio, no es lo mismo. Bien, esto que está aquí son las puntitas de dos vellosidades del epitelio intestinal. Ve aquí el epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple. Ve las caliciformes que están aquí en esta sección oscurita. Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Y ves aquí este bordecito que se ve como resaltado aquí como esta rayita. Y arriba como unos pelitos. No sé si lo están viendo. Aquí se ve también. Como si fuera una escoba. Bueno, esas son microvellosidades y ese es el famoso borde en cepillo. ¿Ok? Ese es el famoso borde en cepillo. Todo esto que recubre al epitelio. Ese borde en cepillo permite que haya mayor contacto entre la comida que se está digiriendo y el epitelio intestinal. Bien. ¿Ves que la microvellosidad es chiquitita? Una micra por 0.1. ¿Ok?
recuerda que se encuentran en la superficie apical de las células de absorción. Una cosa importante es que las microvellosidades son ricas en glucoproteínas, perdón, en azúcares sobre todo, ¿ok? Entonces, ellas son PAS positivas. Entonces, tú le pones un PAS a este intestino delgado, en la microvellosidad te va a tener rojito, y también la caliciforme, porque el moco de ella es un moco rico en carbohidratos, por lo tanto también es PAS positivo, ¿ok? El PAS sirve para resaltar la microvellosidad. Ok. Estructuralmente, la microvellosidad está constituida por filamentos de actina, ¿ok? Que se unen acá abajo a su respectiva membrana plasmática gracias a estas proteínas ligadoras de actina, ¿ok? Okay. Estos filamentos de actina, o como usted ya sabe que se conocen, microfilamentos, no son estáticos. Ellos se mueven, ¿ok? Ellos se mueven gracias a la miosina, ¿ok? Y ese movimiento sirve para tener mayor contacto con lo que se está absorbiendo en determinado momento, ¿ok? Entonces, eventualmente ese microfilamento que constituye la microvellosidad se une también a la red terminal, que forma parte del citoesqueleto de la célula, ¿ok? Entonces, esta ultraestructura por acá, tú ves las microvellosidades y ves cómo ellas entran dentro de la membrana plasmática y se unen acá abajo con este poco de filamentos, ¿ok? TW es terminal web, la red terminal. Esto es para que tú veas cómo la microvellosidad, que realmente tiene un microfilamento como estructura, se une después al resto del citoesqueleto. Terminal web. Esta imagen del libro igual, tienes una microvellosidad por acá, ves en el centro cómo tiene bastantes filamentos de actina, algunos unidos a miosina, entonces eso es lo que permite que la microvellosidad se mueva, ¿ok? Y tenga mayor superficie de contacto con el contenido intestinal, y al final esto se ancla acá abajo a la red terminal, ¿ok? Que es la parte del citoesqueleto de la célula epitelial. Bien, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve la microvellosidad? ¿Ok? Hay una enfermedad rara, mitológica, rara porque yo nunca la he visto con la presentación que dice la literatura. ¿Ok? Nunca he visto una biopsia que sea compatible con esto. Bueno, no mía, sí hay, pero es raro porque hay veces que le ponen mucho atributo a la enfermedad celíaca, pero probablemente ese paciente carezca de criterios, porque para la enfermedad celíaca tiene que tener criterios serológicos, criterios clínicos, criterios endoscópicos y obviamente criterios histopatológicos, que son el gold standard. ¿Okay? ¿Qué ocurre? En la enfermedad celíaca hay un ataque autoinmune contra la vellosidad, que hace que se pierda el borde en cepillo. Entonces, como se pierde el borde en cepillo, gracias a ese ataque autoinmune, eso inflama el epitelio del intestino, ¿ok? Entonces, esa inflamación del epitelio del intestino lleva a cambios del epitelio que terminan en mala absorción, o sea que la persona no puede absorber adecuadamente los nutrientes, por eso es que se queja mucho de dolor abdominal y de diarrea también. Es un paciente que tiene mucha diarrea, y también pueden tener mucha inflamación de la pared intestinal que le genera también bastante daño. ¿Ok? ¿Por qué ocurre eso? Porque el paciente come gluten. ¿Ok? Y supuestamente él tiene una reacción inmune contra el gluten que al final del día termina haciéndole más daño a la mucosa intestinal. Entonces, si al paciente tú le eliminas el gluten de la dieta, santo remedio. El asunto se resolvió. Ya les digo, ¿no? Está muy de moda eso, pero yo no es tan común como el medio quiere favorecerlo. El gluten no es tan malo tampoco. Tendría que leer un poco más de eso, pero yo creo que se exagera, sinceramente. Normalmente la estructura o la arquitectura debe ser así, con sus vellosidades bien conservadas. ¿Okay? Vellosidad. Recuerden que la vellosidad es la arquitectura. La microvellosidad es lo que reviste el epitelio. ¿Ok? Cuando hay ataque autoinmune, esto se va, esto es atacado y ves cómo se aplana acá abajo, ¿no? Y si se aplana, no puede absorber. Y si no puede absorber, entonces vienen los síntomas del paciente. Porque obviamente esto no ocurre, esto ocurre porque hay mucha
inflamación. ¿Okay? Esto es una cuestión autoinmune. La otra estructura que nosotros encontramos en el ápice de ciertas células es el estereocilio. ¿Okay? El estereocilio lo encontramos más que todo en los órganos reproductores masculinos, sobre todo en el epidídimo. ¿Okay? El estereocilio son estas proyecciones largas. ¿Okay? Son como unos pelitos mucho más largos, mucho más irregulares que la microvellosidad, que lo que hacen es facilitar la absorción en este punto de ciertos elementos, ¿no? Esto lo conoceremos con más calma cuando hablemos de órgano reproductor masculino. Eso es casi al final del curso, cuando hablemos del epidídimo. Estereocilios también encontramos en el aparato sensorial del oído interno. Fíjate que el oído interno no solamente es para captar sonido, sino que también es para captar el sentido del equilibrio. Entonces, esos estereocilios sirven, su deformación da información sobre los cambios de posición y detectan el movimiento. El estereocilio, al igual que la microvellosidad, está constituido por microfilamentos. Y finalmente, la última estructura que nosotros discutiremos en esta clase son los cilios, ¿ok? Los cilios se caracterizan por ser largos y bien móviles, ¿ok? Son más largos que la microvellosidad y tienen una función diferente porque están constituidos, en este caso, es por microtúbulos, ¿ok? Ciertas células tienen una estructura que se llama el cilium primario, que lo que hace es detectar cosas. En este caso, detectar luz, olores, flujo de líquido. O sea, son órganos con función sensorial. Eso lo integraremos cuando hablemos de los órganos especializados en captar luz, cuando hablemos del epitelio olfatorio, entre otras cosas. Bien. Esto que usted ve acá es como si fuera el pelito de la célula. Son los cilios, ¿no? Ves que son más largos que la microvellosidad, ¿ok? Esto que usted ve aquí es un epitelio respiratorio, ¿ok? Es el clásico epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes y cilios. ¿Cuál es la diferencia funcional de esto? Hemos dicho hasta el momento, o he dicho yo hasta el momento, que la microvellosidad tiene la función de absorber, ya sea nutrientes o sea agua, ¿ok? Eso tú lo ves porque cuando se pierde la microvellosidad, vienen entonces estas cosas tipo malabsorción. Bueno, en el caso del epitelio respiratorio, ¿ok? Están los cilios. Los cilios no tienen la función de absorber, todo lo contrario. Usted sabe que su epitelio o su tracto respiratorio está en contacto con todo lo que usted respira. Y el aire que usted respira y que yo respiro no es un aire estéril, ¿ok? Es un aire que está lleno de contaminantes. Algunos los vemos, otros no los vemos. Entonces, parte de ese aire nosotros lo inhalamos y después, cuando hay mucho desecho, eso tiene que ser eliminado porque eso es contaminante para el cuerpo, son partículas contaminantes. Bueno, cuando usted tose y arranca flema, ¿ok? Eso es moco que secretó la célula caliciforme. Ese moco atrapa esa partícula contaminante, por ejemplo, el humo de los carros que usted filtró, y entonces los cilios de la célula agarran ese moco y comienzan como a empujarlo. Comienzan como a empujarlo, eventualmente hasta que usted tose y siente que arranca flema. Bueno, esa flema que tú estás arrancando llegó ahí arriba producto de tus cilios. Eso se llama el aparato mucociliar. Sirve para eso, para que tú deseches esos contaminantes que adquieres del aire que estás inhalando. Eso es perfectamente normal. El moco que tú sacas a veces, está ahí hurgando, te sacas un mocón. Bueno, ese moco es secreción de la caliciforme seca que está mezclado con partículas contaminantes, ¿ok? Eso es la función del cilio. El cilio no absorbe. El cilio es como una escoba que barre, saca componentes contaminantes con moco en contra de la gravedad, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Estructuralmente, el cilio lo encontramos en órganos que tienen que desechar contaminantes. El ejemplo más claro de esto es el tracto respiratorio.
El cilio, como les dije, está constituido por microtúbulos, ¿ok? Son 9 pares, se los cuenta aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares de microtúbulos, ¿ok? Con 2 microtúbulos centrales. Esa disposición ultraestructural se llama este ensamblaje 9 más 2. Eso se llama genera una estructura que se llama el axonema, ¿ok? Entonces, ese axonema es el crear el cilio, ese movimiento especializado para poder sacar ese potencial contaminante del cuerpo, ¿ok? También participa en el microtúbulo, o en el caso del cilio, unos elementos que nosotros llamamos conocidos, ¿no? Que son la quinesina y la adenina citoplasmática, que lo que hace es esta función de transporte en el cilio. Eso también tiene su parte en este elemento que estamos nosotros estudiando en este punto de la clase. Bien, entonces el cilio tiene su axonema. Ese axonema se une dentro de la membrana plasmática a esto que está aquí, que se llama el cuerpo basal o el basal body, ¿ok? El cuerpo basal sirve para anclar el cilio al resto del citoesqueleto, ¿ok? Como una estructura de anclaje. Entonces el cilio se mueve, ¿ok? Se mueve muy rápido y ese movimiento rápido mueve el fluido, ¿ok? En este caso, en el caso del tracto respiratorio, mueve el fluido y hace que se bote afuera del cuerpo contra gravedad, ¿ok? Eso ocurre, ¿por qué? Porque usted se acuerda cuando hablamos de los microtúbulos, que había esta polimerización, despolimerización, que eso hacía que el microtúbulo se alargara de longitud y se acortara. Bueno, este acortamiento, mueve el cilio, ¿ok? Y eso hace que entonces se pueda movilizar el fluido en una sola dirección. Es la importancia de conocer esto, ¿no? Entonces, cuando estudiamos los espermatozoides en la penúltima clase de reproductor masculino, veremos que entonces los espermatozoides tienen una colita, que es muy parecida a un cilio, y esa colita sirve para darle propulsión entonces a el espermatozoide, ¿no? Entonces, este es un cilio, si lo cortas en un corte transversal, ves la cuestión esta del 9 más 2, ensamblaje 9 más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 microtúbulos periféricos y 2 centrales. Eso es lo que forma el axonema del cilio, que es como si fuera el esqueleto del cilio, que es lo que le permite aumentar y disminuir su longitud para que se pueda mover y pueda mover entonces, movilizar el fluido. Bien. Esto que usted ve aquí en la imagen es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, porque la estratificación no es real. Parece que unos núcleos están más arriba de otros, pero es una sola capa. Y tiene arriba los cilios, se ven clarito aquí. ¿Okay? Este es el clásico epitelio respiratorio. Dependiendo en qué nivel te pares, puedes tener o no células caliciformes. ¿Okay? Entonces, para que te aprendas la morfología de cómo se ve un cilio. ¿Okay? O en este caso, unos cilios. Bien, ahora sí, para terminar, ¿qué pasa si los cilios fallan? ¿Ok? Bien, hay enfermedades que son raras, pero existen, están descritas, en la cual la proteína de los cilios están mutadas, ¿ok? Son proteínas anormales. Y entonces estos cilios serán defectuosos. Uno de estos bien conocido y reconocido es el síndrome de Cartagener. ¿Qué ocurre en el síndrome de Cartagener? El paciente no puede movilizar las secreciones y por lo tanto las secreciones se quedan estancadas. Y esas secreciones estancadas son el caldo de cultivo perfecto para el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, ese paciente con síndrome de cilios defectuosos va a tener acumulación de las secreciones y va a hacer entonces infecciones respiratorias crónicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la acción del cilio de limpiar no está vigente. ¿Ok? Eso ocurre en el síndrome de Cartagener. La forma de ver esto es ver en la ultraestructura, así, ¿ven? Así se ven en ultraestructura los cilios. Es demostrar que efectivamente no hay. Claro, eso no es tan fácil, por cierto. Pero teóricamente es como sería diagnosticar. Entonces, aparte de que tampoco hay cilios útiles, también el flagelito del espermatozoide no es útil. Por lo tanto, un espermatozoide que no se mueve y por lo tanto también el paciente debe ser estéril. Ahora sí, muchachos, hasta que terminamos esta
primera parte de la clase de hoy. Pregunta, dudas, comentarios, algo que no quedó claro. Nada. Profe, una Ok, pregunta. Dime. Usted mencionó que el carcinoma in situ, o sea, se queda en esa Ajá. región, ¿no? Y el Ajá. carcinoma invasor, bueno, invade, ¿no? A la redundancia. Sí, está Eh, bien. entonces, ¿el carcinoma in situ tiene menos probabilidades o tiende menos a volverse maligno o eventualmente siempre se vuelve maligno? Bueno, el carcinoma in situ es maligno ya. Cuando dices carcinoma, etimológicamente, la palabra carcinoma quiere decir tumor epitelial maligno. Es maligno en el sentido, ok, palabras más claras. Uno es más maligno que el otro, ¿ok? ¿Qué ocurre? El carcinoma in situ como tal, eventualmente, si le da chance, va a evolucionar a un carcinoma invasor. Eso es lo que ocurre. Pero ya el carcinoma in situ como tal ya es maligno, ¿ok? Dejarle que él se quede dentro de la membrana basal es cogerse mucho chance. Por eso es que esas cosas tienen que operarse a tiempo para evitar que él evolucione a un carcinoma invasor como tal. Ambos son malignos, pero el invasor es mucho más maligno, tiene mucho peor pronóstico y tiene otro tipo de estadiaje. ¿Okay? Pero probablemente un carcinoma in situ, si tú le das chance, eso va eventualmente a convertirse en un carcinoma invasor. Eso se capta con los Listo, pues. tamizajes. Dice aquí otra pregunta. Profesor, no me quedó claro la diferencia entre vellosidades y microvellosidades. Okay, es una pregunta importante, ¿no? Importante porque a veces el concepto no queda claro. Dice, escuché que una de ellas comprende la parte apical, pero no alcancé a determinar o escuchar bien cuál. Otra cosa para confirmar. Las microvellosidades, su estructura está dada por microfilamentos y los hilos, la estructura está dada por microtúbulos. Bien, una pregunta a la vez. Vamos primero con la microvellosidad. Vamos a ver por acá. Vamos a transmitir la pantalla. No quiero transmitir Safari. Aquí. Histology Guide. Slidebox. Y vamos a buscar entonces. Es que yo sé porque como la palabra se repite, eso genera cierto grado de confusión. No te preocupes, yo estoy aquí para aclararte esas confusiones. Y si yo no sé, pues estudio, ¿no? Y todos aprendemos. Bien. Vamos a usar esta de aquí, el duodeno. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Ok. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Y adivinen que vamos a bajar más. Tú ves que la mucosa del duodeno, la que cargue, parecen unos deditos. Unos deditos que se proyectan. ¿Ok? No es una mucosa aplanada. Arquitecturalmente no es aplanada. Es una mucosa que hace como unos deditos. Bueno, esos deditos son los que conforman la vellosidad. O sea, la vellosidad es una disposición arquitectural propia del intestino delgado. Cuando tú bajas, como ahí se ven. No, para que cargue. A la vida, loco. La lenteja al internet. Un poquito más, tú puedes, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Perfecto. Ya la vida. ¿Será que tengo muchos aparatos prendidos al mismo tiempo? Bueno. Ahí se veía en 40, aquí, en 20%. Bueno, ¿ves la vellosidad? La vellosidad es el epitelio, ves cómo está dispuesto como si fuera un dedito. ¿Ok? Eso
permite que haya mayor superficie de contacto con la comida. ¿Ok? Esto que está aquí en el bordecito del epitelio, o sea, en la superficie apical. Por eso es que se llama estructura especializada de la superficie apical. Este bordecito que está un poquito más rojo, que realmente pirefringente es la palabra correcta, este es el borde en cepillo, que es el que constituye la microvellosidad. ¿Okay? La vellosidad es disposición arquitectural y la microvellosidad es una estructura de superficie apical. Vamos a verlo con otro ejemplo, si el internet me lo permite. Vamos a ver un colon, ¿ok? Un órgano similar, pero tiene sus diferencias bien establecidas. ¿Ves que en el colon, para que cargue, está lento hoy, Dale chance que cargue. Mientras voy a descansar los ojos unos minutos. Bueno, normalmente está más rápido, pero no sé qué pasa hoy. ¿Ves que en el colon la superficie del epitelio es aplanadita? Bueno, tú pudieras literalmente trazar una línea recta en el colon. Literalmente. Si lo seguimos siguiendo, valga la redundancia, casi todo es una línea recta. Y lo que tú encuentras son invaginaciones del epitelio que se llaman las grietas de Lieberkühn. Eso vamos a hablar en su momento, ¿ok? Ves que en la arquitectura histológica del colon no hay vellosidades, mientras que en la arquitectura del intestino delgado sí hay. Eso tiene su explicación, porque el intestino delgado es especializado en absorber nutrientes y algo de agua, mientras que el colon es especializado en sobre todo absorber agua y electrolitos. Por eso es que el colon no tiene vellosidades como tal. Entonces ahorita que esto me permite bajar un poquito más. Vamos a bajar un poquito más. Vamos, tú puedes. No me dejes mal frente a los estudiantes. Fracaso. Bueno, el que espera mucho espera lo poco, así que un poquito de paciencia. No nos desesperemos. Quizás el sitio está caído. Quizás le estoy pidiendo mucho. Bueno, ya apareció. El colon también tiene microvellosidades, ¿ok? Lo ves aquí. ¿Ves el bordecito? Que en esta tinción, que no sé cuál es una HY, pero con un método distinto de protocolo. Ves que las caliciformes tienen así negritas, bien basofílicas. Y ves que casualmente la microvellosidad o el borde en cepillo también tiene bien basofílico. El colon también tiene microvellosidades porque él también absorbe. Pero en este caso, sobre todo, absorbe agua más que todo. Entonces, sí tiene en su ápice, las células del colon tienen microvellosidades, pero arquitecturalmente no tienen vellosidades. Vellosidades son las grandes a nivel de arquitectura y las microvellosidades son a nivel de la superficie apical. Creo que eso responde a la pregunta. Y acá me dijiste después de qué está constituido cada uno. Bueno, eso puede hacer un cuadrito después con calma para terminarlo. Yo estoy transmitiendo. Ok. La microvellosidad está constituida de actina, filamentos de actina o microfilamentos. Mientras que el cilio, yo lo pongo por colorcitos. A los microfilamentos le pongo este chocolatito y al microtúbulo le pongo este azul oscuro. El cilio es microtúbulo y el microfilamento, perdón, la microvellosidad es microfilamento. Vamos a ver si el chat desea algo más. Otra cosa para confirmar, las microvellosidades su estructura está dada por microfilamentos, sí, y los cilios su estructura está dada por microtúbulos, también. Listo. ¿Qué más? Profe, yo tengo una pregunta acerca de los desmosomas. Usted nos enseñó una imagen en la cual se formaba era una ampolla. Dentro Sí. de esa ampolla, ¿qué es lo que se almacena? Agua. Fluido, agua
y eso es también, depende del tipo de ampolla, porque hay muchas enfermedades ampollares. Está el pénfigo vulgar, los pénfigoides, el pénfigo foliáceo, muchas otras, son las que me acuerdo ahorita. Todas tienen un mecanismo fisiopatológico distinto. Y eso es una pregunta que tú acabas de decir, es una pregunta que es importante al momento del diagnóstico, porque en el diagnóstico histológico, el contenido de la ampolla es característico de la enfermedad en cuestión. Hay unas que nada más que son fluido seroso, como el que tuviste, que es líquido normal. Hay otras que son ricas en infiltrado inflamatorio. Hay otras que puede ser agudo, puede ser crónico. Pero realmente esencialmente es agua. O sea, la distinción de qué contiene la ampolla solamente es útil para que sea un elemento del diagnóstico histológico. Pero fuera de eso es líquido, por lo general se rompe. Entonces que la biopsia no puedes tomarla de la misma ampolla, la biopsia tiene que ser de las áreas perilesionales, antes que la ampolla se rompa. Entonces esos anticuerpos se detectan por otro método que se llama un método de inmunofluorescencia. ¿Okay? Eso yo no hablo de eso porque es un poquito más avanzado. Pero la importancia del contenido de la ampolla sirve nada más para el tema este de como elemento diagnóstico al momento de la histología. Es para eso. Algunas están inflamadas, otras no. Whatever. ¿Qué más? Ya me acabé todo el agua. Profe, tengo otra pregunta. Es acerca del quiz que usted dijo que íbamos a tener el jueves. ¿Sí? Lo vamos vamos a tenerlo hasta donde lo dimos, hasta las microvellosidades y cilios, o Sí, terminaremos el tema. No, hasta lo que vimos hoy. Hasta lo que vimos hoy. Hasta lo que vimos hoy. Ok, profe, gracias. Listo, muchachos. Pues entonces no tienen más dudas, comentarios. Entonces los dejo para que, no sé, estudien. Será. Cuídense, pues que estén bien. Igualmente, profe, gracias. Chao, hasta luego. Cuídense.